sabiendo que iba a llegar este día donde Lulu no estaba y iba a sustituir yo. En esta ocasión quería aprovechar de repasar una lección que ya hemos enseñado. Recuerdan, la enseñamos de una manera muy viva, y vamos con unas preguntas. Si ustedes tengan respuestas, no hay una pero sí hay una respuesta a estas preguntas donde los quiero dirigir acerca de este papel. Este papel se trata de evangelización o evangelizar o predicar el evangelio, pronunciar el evangelio. Vamos a irnos a una cita muy conocida en Marcos. Al final de Marcos y Mateo tenemos las palabras que Jesús nos da, el orden, las instrucciones, como usted lo quiere nombrar, antes de ir y regresar a la diestra del Padre. Marcos capítulo 6. Todavía estoy en Mateo. Empezando tenemos las del Señor Jesús antes de ir al cielo. Comisión. ¿Qué es comisión? What's commission? ¿Qué es comisión? ¿Un mandato? Eso es mandamiento, ¿no? ¿Qué es comisión? Un encargo. Yeah. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué hago esa distinción? Porque si es mandato, lo llamamos como un mandato, pero ¿por qué usamos o por qué yo prefiero la palabra encargo? ¿Qué es la diferencia entre esas dos palabras? Mandar a alguien que haga, encargar que él haga algo. ¿Qué es la diferencia entre esas dos definiciones de palabras? Se le llama la gran comisión o el gran encargo y no el gran mandamiento. Los dos se tienen que hacer, pero en vamos a ir más allí. Tienes hay una importancia, hay una clave de que lo tengo que hacer, pero qué diferente si yo recibo mandamiento, algo me encomienda algo o me encarga algo. ¿Qué es la diferencia ahí? No hay mucha diferencia, ¿ok? Estamos hablando de cosas pequeñas, muy similares, yo entiendo eso, pero sí hay una diferencia y hay que estacionarme ahí en esa diferencia. Yes. Porque si tú le encargas a alguien que le dé de comer a tus mientras tú estás fuera de la ciudad, le estás dando una responsabilidad como que si no les das de comer se mueren mis angelitos, right? Pero vale más que no hay esa responsabilidad. La única responsabilidad en el mandato es en cumplir, pero cumplir con la persona, no el trabajo. Si yo le doy el cargo o el mandato a alguien que le dé comida a mis guaguaos mientras no estoy en la casa, si no lo hacen, realmente no lo hacen en desobediencia a mí y la responsabilidad cae sobre mí,
en no hacerlo y quedo mal ¿con quién? ¿Con el guaguao? Con la persona que me encargo. Pero ahora si estoy encargado, que tengo una carga, un peso, una responsabilidad, es sí cumplir, pero más la responsabilidad habla del significado, el propósito del mandado. Right? Ahora estamos hablando de que el mandato o el cargo que me dieron ahora tiene una historia, una consecuencia, tiene un beneficio. Cuando se le llama la gran comisión, nos incomisionó, nos dio esa responsabilidad, más que mandamiento. Pero la gran comisión aquí se encuentra en Marcos 16, 15. Then he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a la creación. So, el encargo es de predicar, pero yo sé que han escuchado esto, yo sé que lo han no solamente escuchado, pero lo conocen. Aquí la palabra predicar en su lenguaje original, el significado es proclamar, es anunciar. No habla de que alguien un traje, una corbata y se pone aquí a hablarle a la iglesia. La palabra aquí es anunciar, proclamar, dar las buenas ¿qué? Yes, las noticias, las buenas noticias. Es un anuncio, es lo que son las noticias. Más opinión que noticia, pero no me voy a meter ahí. En ese contexto vamos a leer esto, sabiendo que lo que nos dejó el Señor con esta porción de la Escritura y hoy no solamente es algo que tenemos que hacer porque Dios nos dio esa responsabilidad. Atrás de esa responsabilidad hay beneficios, hay consecuencias, hay todo un mundo atrás de esto. So, ¿qué es el propósito? Vamos a cambiar un poquito de tema y dentro del mismo tema, pero una rama diferente. ¿Qué es el propósito? Si usted como una persona que conoce a Cristo, if I could ask you, what are the two purposes to everyone's life? I believe that there are specific purposes for our lives and there are general purposes. I believe that everybody has two general purposes. Yo creo que todos tenemos las mismas dos propósitos generales y al tiempo tenemos propósitos específicos donde tú fuiste llamado a hacer esta cosa, esta área, cumplir esta cosa en tu vida, donde Dios tiene un camino específico. Generales creo que hay dos. El primero viene siendo ser salvo, encontrar a Dios, buscar a Dios y encontrarlo, right? Si alguien encuentra a Dios, Dios lo va a encontrar de acuerdo a la palabra de Dios. De la vida de todos es buscar a Dios y encontrarlo, ¿ok? El segundo, no solamente ser salvo, en otras voy a salvación, ser salvo. El otro propósito también es casi igual, pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los demás. El propósito de todo cristiano es ser salvo, todo humano ser salvo. Pero ya teniendo esa, tenemos otro propósito, porque ya le hicimos. El propósito secundario es asegurar que salvamos a los demás. Eso
Nadie se escapa de esos dos propósitos en la vida. Si usted cumple su propósito de ser doctor y ayudar a la gente con la medicina, si el propósito para su vida que Dios tiene para usted en ser ama de casa y criar a sus hijos en el Señor y salvar esas almas que están en el hogar y enseñarles en el Señor, ok. No todos van a tener el mismo propósito específico en sus vidas. Pero les pregunto algo, les pregunto esto: ¿puedo yo cumplir mi propósito específico y no cumplir mi propósito general? Pueden pensar de una vida que cumple su propósito en la tierra, encuentra su, por decirlo así, su carrera, su responsabilidad principal, pero nunca busca la salvación y nunca busca la salvación de otros. ¿Puede existir eso? ¿Qué creen ustedes? Yes. Por ejemplo, yo creo que el talento humano viene de Dios, porque es algo físico, es algo, la Biblia dice que en el vientre de nuestra madre, y a mí me formó diferente, porque aunque estoy un poco alto en El Paso, porque si voy fuera del Paso no me siento tan alto, aunque mido lo que mido, hay otros más que pueden más, porque a mí el Señor no me formó de una manera de que puedo brincar muy alto. Hay personas que los formó y cuando los estaba formando les dio unos pulmones y una garganta y una boca que pueden cantar hasta la Biblia. Pueden abrir la Biblia aquí y cantar un salmo o cantar Mateo o cantar Apocalipsis, porque tienen la capacidad de poder cantar. Yo puedo cumplir mi propósito de ser cantante sin buscar a Dios, porque el talento es algo físico y lo que Dios me dio, el deseo de cantar. Pero si nunca busco, yo puedo tener un talento para ser doctor o cirujano y hacerlo bien y salvar las vidas. Al final del día no busco a Dios y no soy salvo y no trato de salvar a otros, no cumplo el propósito general que todos tenemos en esta vida. Les pregunto ahora, ¿qué es el propósito de la iglesia? He enseñado que la iglesia somos nosotros, ¿okay? Pero nadie puede negar que hay otro significado de la iglesia. Hay dos más. La otra viene siendo el edificio. Esto no vamos a repasar porque es un poquito obvio lo que el significado de esto, ¿okay? Es para entrar y reunirnos. Tan sencillo, ¿okay? Pero el tercer iglesia habla de la organización de la iglesia, lo que la iglesia representa para el mundo, una organización religiosa que tiene. Yo estaba hablando con un amigo hoy y me preguntó: ¿sabes que yo y mi esposa tenemos que visitar a tu iglesia? ¿Cuándo son tus masses? ¿Cómo se dice mass en tus misas? ¿A qué horas y cuándo son tus misas? Le dije: a las 10 hasta las 12. Dijo: ¿horas? Sí, tengo que prepararme. Y le dije: y prepárate, porque no nomás cantamos, no nomás predicamos, pero después de eso sacamos las víboras, empezamos a... Se rió y ha habido varias personas cercanos que les hablo del Señor, que les digo eso, que en la iglesia, porque tocar serpientes y
ser dañados y morir. Pero hay iglesias extremas que practican eso, donde sacan las esa imagen trato de despertar en ellos, nomás para abrir el apetito de que no es cosa tan religiosa. El propósito de la organización de la iglesia. Ok, ya se terminó. El propósito de la organización de la iglesia, otra vez, ¿ya tengo a todos? Ok. El propósito de la organización de la iglesia es ¿cuál? ¿Cuál es? Usted a la iglesia, la organización de la iglesia. Tiene iglesia en la casa. ¿Qué es el propósito de estar aquí? Equiparse, that's good. Un lugar de entrenamiento, growing together, creciendo juntos. Ya todos van a mirar para allá a ver qué más. En servicio, en adoración. ¿Te la robé? All right. Estar juntos, crecer juntos en familia, tener esa amistad con alguien más que cree lo mismo que yo. ¿Qué más? ¿Para qué viene usted a la iglesia? Adorar a Dios. ¿Qué más? Alentarnos espiritualmente. No más. ¿Aquí lo hace? Ok, preparación, pero aquí no se alcanza. No. Hacemos aquí. Oramos, nos comunicamos con Dios. ¿Qué más? ¿Servimos aquí? Sí, servimos. Unos más que otros, pero servimos. Yeah, I would say that. That's right. Puede tomar a desahogarse aquí en el altar con el Señor, literalmente, espiritualmente hablando, de demonios. ¿Por qué no? Ya. ¿Qué más? Ya, amistad. ¿Qué más? Compañerismo. Is that it? Ya llegamos más o menos al fin, right? Lo demás que decimos ya está en las orillas. Noten que nadie dijo, ¿qué eran los dos propósitos para todos? Ser salvos. ¿Alguien viene a ser salvo? ¿Sí? ¿A ser salva? Vamos a orar. Ven, yo tengo la solución. Pero para ser salvas, ni para bautizarse. Ahí está el río, right? Muchos tienen alberca, pero nosotros, gracias a Dios que lo tenemos aquí lo hacemos. Pero el bautismo nomás es un anuncio de que ya fue. Pero hablando del propósito de ser salvo, ¿cuántos de ustedes vinieron esta noche para ser salvos? Entonces, esa no es la razón por que nos reunimos. Nadie viene. Si alguien nuevo viene, quizás vino esa persona para ser salvo, pero nosotros no venimos a este lugar para ser salvos, ya somos salvos. El primer propósito, nadie viene a la iglesia por el primer propósito de la vida. Eso quiere decir que ya sucedió, ya lo cumplimos, ya. Ahorita vamos a ver cómo ser salvos. A ver, porque yo sé que todos saben porque ya son salvos. ¿Okay? Pero ahorita vamos a explicar esto. ¿Qué era el segundo propósito para todos? Salvar a otros. ¿Quién salva a otros aquí? ¿Quién vino aquí para salvar a otros? Nadie. Thank you. Gracias. La hermana ya no quería, ya sé dónde vas, ya está la respuesta. Vámonos más rápido. Good. Thank you, hermana. Gracias. Con usted. Viene aquí.
podemos todos estar en la misma página al decir que nadie viene a la iglesia a cumplir los dos propósitos. Toda la vida cristiana está en la iglesia. Toda mi identidad de cristiano, casi toda mi identidad como cristiano está en la iglesia. En la iglesia canto, ojalá que sí, pero quizás no. Leo la Biblia en la iglesia, la leo en la casa, quizás sí, ojalá, pero quién sabe. Escucho palabra de Dios, yo oro a Dios, pero con la iglesia. Vengo a la iglesia para orar, pero ora en la casa, ojalá, quizás sí, quizás no, quién sabe. Pero sí saben que la iglesia, para muchos cristianos, sino me atrevo a decir, la mayoría de los cristianos es sin la iglesia. No soy cristiano. Porque viene la pandemia y nadie ora. Y viene la pandemia y ya nadie lee la Biblia. Viene la pandemia y muchos se olvidan de Dios. Viene la pandemia y paramos de hablarle a los hijos de Jesús porque realmente los de Jesús. Para eso era la iglesia, para atraer a los niños a la iglesia y que los entrenen allí. La responsabilidad mía no lo hacía. Muchos cristianos van a regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque este lugar para ellos era el único momento donde yo me conectaba con Dios. Y eso, qué triste. Pero vamos a regresar al tema de salvación. Los dos propósitos de ser salvo y no ser salvo. De salvar a otros o no salvar a otros. ¿Lo hacemos aquí? No. Eso automáticamente me dice a mí que si este lugar no es el lugar donde yo cumplo mi propósito como cristiano, entonces ¿dónde lo tengo que cumplir? Fuera de la iglesia. ¿Por qué traigo este estudio este día? Por esta razón, para animarlos, no que no saben esto, para entrenarlos, no porque no saben cómo, para animarlos a empezar a hacerlo. Porque aquí no se habla de salvación por primera vez. Aunque hacemos el llamamiento, claro que sí. No estoy negando que no hay salvaciones aquí. El lugar para la salvación. Por mucho tiempo, desafortunadamente, la iglesia ha pensado que para salvar a alguien lo tengo que ¿qué? Invitar a la iglesia. Y si dice que no, ya, pobrecito, se va a quemar en el infierno. Porque no fue a la iglesia, porque estaba ocupado, porque estaba ciego y no sabía dónde la iglesia estaba, espiritualmente ciego, muerto, dice la Biblia, espiritualmente muerto, y tú esperas que un muerto le quiera ir de vida. Estaba ciego y tú esperas que el ciego quiera ir a la iglesia. Y a veces hablamos de la iglesia, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia, y vienen a la iglesia. ¿Y qué van a ver las personas que son muertos espirituales, ciegos espirituales? ¿Qué van a ver aquí? ¿Qué ven? Luces, pintura,
¿sabe qué? Van a notar si hace frío aquí o calor. ¿Cómo son los demás? Nos van a ver a nosotros. ¿Van a ver a Dios? Yo he venido a la iglesia toda mi vida y todavía no veo a Dios aquí. ¿Alguien ha visto a Dios? Hermano, yo he visto a Dios mover. Eso no fue la pregunta. Hermano, yo sé que Dios existe. Eso no fue la pregunta. Hermano, yo he sentido a Dios en la iglesia como en ningún lugar. Eso no fue la pregunta. ¿Alguien ha físicamente visto a Dios? No. Entonces, si usted, siendo cristiano, con los ojos espirituales abiertos, en vida espiritual y no muerto, usted no ha visto a Dios, ¿usted cree que alguien más va a ver a Dios cuando entra por esa puerta? Dios se puede revelar, pueden experimentar a Dios, pueden ser salvos, pero esta cosa, que aquí no es para que usted los traiga, pastor los salve. No es un lugar para que usted traiga a sus niños y que sepan de Dios. Van a conocer a Dios en el hogar. Y los que no, cuando llega a la edad de 18 años y tienen la decisión de no venir a la iglesia, no van a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no encontraron a Dios aquí. ¿Por qué? Porque se encuentra a Dios. Y nuestro campo misionero, nuestro campo está fuera de aquí. Usted dio la iglesia, la voz de Dios en el mundo, empieza a hacer luz afuera, entonces vamos a brillar en la oscuridad. Aquí estamos muy alumbrados, hermanos. Muchas luces aquí. Yo soy luz, usted es luz, 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 luz. Muchas luces aquí. Está muy brillante y queremos a veces abrir la puerta. Sí, ¿sabes qué? Vamos a tener servicio con la puerta abierta para que escuchen los cantos y que los paganos se arrepientan, que vean que son pecadores y que Dios es amor y los ama. O para que vean la luz. Miren, estoy brillando, cantando, predicando. Porque están rechazando a Cristo. Porque no vienen a la iglesia. ¿A poco no se oye curioso eso? Se oye, wow, se oye feo, pero así nos comportamos, porque el único lugar la única cosa, tenemos evangelio en la boca, el evangelio del pastor, el evangelio de los maestros, el evangelio de los cantos y los instrumentos y las luces y todo eso. El evangelio es tan sencillo. Eso vamos a hablar por los siguientes 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Porque esta hoja se lee en el hogar, no aquí en la iglesia. ¿Ok? Consiste de estas cosas bien sencillas. ¿Han ustedes tratado de explicar algo muy sencillo y ustedes saben lo que es, pero cuando alguien les pregunta, como un niño, usted no sabe cómo explicar la cosa? Usted sabe qué es la cosa, pero cuando se trata de explicarlo, no encuentra las palabras. Algunos cristianos son así con el evangelio, y la culpa la tiene la iglesia, los líderes de la iglesia. Es por eso que estoy tomando la responsabilidad y les traigo a enseñar 5 cosas que usted ya sabe, pero ni se las tiene que memorizar así como las escribí, porque como las escribí realmente nomás es una forma, un método de expresarme, de expresar lo que es el evangelio.
pero vamos a ver la esencia de que son estas. El evangelio es la buena noticia que Dios hombre y nació en esta tierra, que bajó desde todas las religiones del mundo, con la excepción del cristianismo, y vamos a incluir a los católicos porque el mismo de Cristo, que es Dios, nació como hombre. Pero con la excepción de los cristianos, los protestantes, todas las religiones del mundo, es el hombre tratando de alcanzar a Dios con sus ayunos, sus ritos, con sus budas, todo eso. Pero la Biblia es lo único que Dios, que descendió, que dejó el trono. Esa es la primer parte del evangelio. Cualquier manera que usted lo quiera explicar, no lo complique, pero cuando usted habla con alguien y usted comparte el evangelio, hay que decirle: Jesús nació, el Hijo de Dios nació en Jesús y era un hombre que caminó en esta tierra. ¿Qué es la segunda parte? Que vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por nosotros. Jesús nació hombre, siendo Dios. Vivió una vida perfecta en la cruz. ¿Qué más? Después de morir, ¿qué pasó? Resucitó de los muertos. Y luego, ¿qué más? Ya estamos en la tercera, ya estamos en la cuarta. ¿Qué es la cuarta? En la cruz y resucitar. Cuando resucitó, y al hacer esto nos da salvación, nos ofrece salvación a través del perdón de pecado. Y la última parte del evangelio, que nosotros podemos recibir una vida eterna si creemos y aceptamos a Jesús. Ahora, sin ver el papel, ¿qué es la primera? Good. La segunda, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz. Resucitó de los muertos, comprobando que Él era Dios, y a través de eso esa salvación a través del perdón de pecados a todos los que lo reciben y creen en Él. That's it. 5 simple things. That's all you have to say. Es todo lo que tienes que decir. No tienes que decir, memorizar la Biblia. No tienes que. Jesús por primera vez en tu vida. ¿A poco la persona estaba capacitada totalmente en Biblia teológicamente y tenía un doctorado en Biblia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos habló el vecino? Algunos de nosotros, papá y mamá, otros el patrón, compañero de trabajo, pero muy poca gente fueron presentado el evangelio por primera vez por una persona que fue a la escuela bíblica. Porque las ovejas son reproducidas ¿por quién? ¿Por los pastores? Las ovejas reproducen ovejas. Las ovejas representan una persona, porque son un animal sencillo, una persona sencilla. Dios nos mira así y nos quiere así. Desea que nosotros seamos personas sinceras, sin complicación, sencillas. Una manera de ganarse a alguien y introducir el evangelio, no vamos a empezar a hablarle a alguien y luego tocar el hombro y cuando voltean, Cristo nació siendo hombre, era Dios, pero nació. La persona que
Aquí hay una manera, en español no se oye tan suave, pero esas son las letras. Pero en inglés es salt. En inglés es start a conversation, ask questions, listen and tell the story. The story is the gospel. Empieza una conversación, pregunta, cuenta la historia. ¿Qué es la historia? El evangelio, la historia de Jesús. Si es posible, si usted tiene una historia que no va a complicar la cosa, a veces la gente empieza a decir que el Señor me sacó del hoyo y me arrastró y salí de aquí y luego ya me tengo que ir. Fue bonito eso lo que me dijiste, pero ya me tengo que ir. Y no le presentamos el evangelio, nomás nuestro testimonio. La historia a veces de nuestro testimonio, pero más del evangelio. Okay? Empieza una conversación y cuenta la historia. Los siguientes versículos es para que usted, no necesariamente, aunque si lo hace, great job, buen hecho, pero es para estudiar, para saber lo que dice. Okay? Pero en Filipenses 2, 5 al 8, habla que Dios hizo al hombre, Dios se hizo hombre en Jesucristo. Primera de Pedro 2, 21 al 24, que Jesús vivió una vida sin pecado, que debemos de vivir y murió en nuestro que deberíamos haber muerto. Hechos 10:40, 3 días después de resucitar de los muertos, demostró que Él es el Hijo de Dios. Y luego, Primera de Juan 1:9, ofrece salvación a través del perdón de pecados si te arrepientes. Marcos 1:15, a todos que creen en Él. Están las citas para que sepan de dónde saqué las 5 cosas que consiste el evangelio. Un día yo estaba pensando, bueno, si yo le predico a la iglesia que la iglesia debe el evangelio, que debe de anunciar el evangelio, realmente les he enseñado a la iglesia, los hemos entrenado a la iglesia qué es el evangelio, porque para mí, yo crecí en el evangelio, yo crecí en la iglesia, pero yo realicé que no podría concisamente decir qué era el evangelio. Porque cuando me preguntaban, ¿qué es el evangelio? A ver, ¿qué es el evangelio? Ahorita les enseñé. Pero sin las 5 cosas, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Right? Eso no es una explicación. Esa es una traducción. No es explicación. ¿Qué es? El carro negro, el de mi papá, no es explicación, nomás es otra descripción. ¿Qué es el evangelio? Entonces, si yo creciendo en la iglesia, nadie me enseñó, es esto y esto y esto y esto y esto. O quizás por el tipo de persona, dime lo mero y lo demás, pues, ok, son bonitos detalles, pero quiero saber. Y realicé que la iglesia necesita qué es el evangelio. Y estas citas son las citas que yo encontré con la definición de las 5 cosas de que consiste el evangelio. Ahora, si usted va a memorizar unas citas, usted puede memorizar muchas. No lo estoy desanimando, más que 5. Como sí lo agarré de otro lugar. Esto no lo inventé yo. Hay algo que se le llama un camino romano, the Roman Road, porque los que han estudiado romanos, okay, all right, I tried, man, I gave you a chance. El camino romano, todos los que necesitas explican el evangelio y usted puede llevar a alguien a la salvación con estas citas. La primera,
a verlas para terminar esto. Vamos a ver las citas. Romanos 3:23. Algunos los conocen de memoria. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la... Si no entienden la versión de Biblia que tienen, por favor, cómprense en una Biblia. Es más, ¿saben qué? Voy a anunciar aquí que sus hijos y sus jóvenes, pobrecitos, no sé dónde, o quiero pensar que los niños no la compraron, pero quizás sí, pero si fue así, porque ahí, cuando yo voy a la clase, pura versión, era King James, y les preguntamos, ¿lo entiendes? No. Tienen una Biblia que ni entienden. Papá y mamá, por favor, lea la Biblia de sus niños con ellos y pregúntales, ¿le entiendes esto? No. Si la respuesta es no, entonces cómprales otra Biblia en otra versión. Si usted quiere mi opinión, pregúnteme, investigue usted. Cargan sus Biblias y ni la leen, nomás la traen de pasaje, la pasean, porque no la leen. ¿Por qué? Porque no la entienden. No es porque no tienen dibujos. Los dibujos ven. Por favor, cómprenles una Biblia que pueden leer, una versión para ellos. Y si usted de vosotros no he hablado a vosotros en estos días anticuados del Antiguo Testamento, Reina Valera, y usted no entiende lo que usted lee, por favor, hermano, es que está bien bonita, mira, tiene mariposa. Ok, usted siga el Dios de mariposa entonces. ¿Alguien más? Okay. Romanos 3:23. ¿Qué quiere decir destituidos? Porque escuché ahí por ahí. Yo crecí con King James, yo a fuerzas, yo aprendí eso y me gusta, pero no la entiendo a veces. Tengo que buscar otra versión. ¿Qué dice? Alguien en voz alta, ya no quieren leer porque es Reina Valera. Ya no la quieren leer en voz alta. A ver, ¿quién? No le hace si es Reina Valera porque la vamos a quebrar, vamos a analizarla. ¿Nadie? Nadie puede alcanzar la gloria, la meta a Dios. Nadie puede ser perfecto, nadie puede cumplir la ley, nadie puede ser salvo sin Dios. ¿Okay? Todos quedamos cortos, todos han pecado. Palabras, leíste, ¿qué es Romanos 6:23? Ok. La paga del pecado, quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Porque ese lenguaje es un poquito, esa forma de hablar es un poquito raro. ¿Qué significa eso? Dinos, hermana Noemí. Yo la veo ya lista para decirme, pero algo la paró, no sé qué. La paga del pecado, literalmente, ¿qué es la paga de su trabajo? Dinero. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. Así de sencillo. Lo que te da el pecado es la muerte. Nada más, nada menos. Quizás en el trabajo te dan un pavo también en la Navidad o Thanksgiving, pero el pecado no te da pavo, nomás pura muerte. ¿Okay? So, Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores. Romanos 6:23 dice que el pecado paga muerte y el regalo de Dios
es vida eterna. Y en Romanos 5:8, ¿qué dice? ¿Alguien más? Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros, aun siendo pecadores. Así de sencillo. Romanos 10:9 y 10, ¿qué dice allí? Creer y confesar, así se salva uno. Creer en Jesús y confesar a Jesús. Good. Y la última cita, también en Romanos, ¿qué dice? El camino romano. ¿Okay? Si puede, memorice por lo menos las citas, porque cuando usted se encuentra con alguien, usted puede explicar. Porque para memorizar las otras citas se hace un poquito más difícil. Si quiere tener esto en su cartera todo el tiempo, pero debe de estar aquí también. Quizás no memorizada, pero por lo menos la definición de qué es el Evangelio. ¿Qué son las buenas noticias? ¿Qué es lo que desea que Dios desea que yo proclame a todo el mundo? Ir por ¿dónde? Por todo el mundo. Dios nos dejó la carga de ir por todo el mundo a decir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nosotros, resucitó de los muertos, comprobando que dio salvación a través del perdón de pecado. Todo aquel que cree y se... Póngase de pie, por favor. Esto fue un predicañanza, algo diferente, pero mi intención no fue de solamente enseñar, fue también de inspirarlos a conocer más que es el Evangelio, a empezar a aplicarlo fuera de este lugar. Aquí es un lugar de entrenamiento, aquí es un lugar de restauración, aquí es un lugar de encuentro con Dios, y aquí puede ser un lugar de salvación. Pero la mayoría de nosotros, no para recibir salvación, no para compartir salvación, porque eso es. Y mi pregunta a usted es, ¿lo está haciendo? ¿Está cumpliendo usted su propósito? Señor, venimos delante de ti reconociendo que a mí y a todos en este lugar nos falta mucho, Señor, para cumplir con esta gran comisión que nos has dado. Quiero, esto no lo estoy cumpliendo, no como debo, Señor. En tu nombre te pido perdón, y también te pido que me ayudes con tu Espíritu Santo, hablando a mi corazón, hablando a mi vida. Yo, con mi voluntad y mis fuerzas, mi anhelo, buscar a alguien de la salvación, porque conozcan a través de mi boca, de mi vida, de mi testimonio. En nombre de Jesús te pido esto.